Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones, el espacio creado para ir analizando, reflexionando y creando, pues, criterio propio, pensamiento crítico y para no depender de lo que nos digan, sino nosotros mismos tener la posibilidad de pensar por cuenta nuestra. Saludo cordialmente este día a mi invitado de hoy, el doctor Ciro Guzmán, quien es director del Colegio de Abogados de Pichincha y secretario de la Federación Nacional de Abogados. Le he invitado al abogado Ciro Guzmán para conversar sobre esto que ahora mismo nos preocupa a los ecuatorianos, que es esto de las leyes que últimamente se aprobaron en la Asamblea Nacional y de paso Asamblea que está gobernada, regentada, dirigida y no sé si manoseada por el propio Poder Ejecutivo. El día vamos a hablar, Ciro, gracias por haber venido a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Comencemos con las leyes. Tenemos la ley que en principio se llamaba Ley para combatir las economías criminales y terminó llamándose Ley de Solidaridad Nacional. No sé qué de solidaridad tenga, porque el hecho de que los empresarios den para comprar armamento o cosa a los militares y policías no es una donación. Yo diría que es un impuesto anticipado nomás. Eso es todo. No hay ninguna donación, entonces no hay ninguna solidaridad. Y hay mucho peligro en ese tipo de actos. Hay la otra ley, la ley de inteligencia y contrainteligencia que también aprobó la Asamblea Nacional. Y hay otra ley que está por aprobarse que se llama la de renovación, que es de compras públicas en otra cosa y que también se quiere incluir ahí reformas, increíble, en una ley de compras públicas, reformas para el código del el COID y también el código de la niñez. Es increíble. Bienvenido, Ciro. Para contextualizar, quisiera que tú des una mirada así rapidísima para contextualizar de estas leyes que el gobierno nacional a través de la Asamblea ya lo tiene en su bolsillo, ya publicado en el registro oficial. Gracias a ti, Fernando. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, como tú has indicado, en realidad lo que ha ocurrido en estos últimos días en la Asamblea Nacional no es sino el sometimiento de la Asamblea a proyectos enviados con el carácter de económico urgente que no tienen la naturaleza de económico urgentes, pero que se los envía con esa característica supuestamente ¿para qué? Con esa denominación, para que puedan ingresar supuestamente dentro del ámbito de la Y los normativa 30 días. legal y puedan ser objetivamente aprobadas o no dentro de los 30 días y no entren en vigencia por el Ministerio de la Ley si es que no se aprueban. Entonces, esta es una maniobra del Ejecutivo que no podía además mandar varias leyes simultáneamente, pero lo está haciendo. ¿Con qué propósito? Desde el punto de vista nuestro del Colegio de Abogados y de la Federación Nacional de Abogados, con el propósito de construir un Estado ya, que violente, que se oponga a lo que es la definición del Estado ecuatoriano en la Constitución de la República. La Constitución de la República habla de que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, artículo 1 de la Constitución. Con estas leyes, lo que se va a construir es un Estado policíaco, persecutor, dictatorial, porque se van a concentrar cantidad de facultades en el poder ejecutivo y un estado de impunidad. ¿Por qué? Porque se conceden cantidad de privilegios a las Fuerzas Armadas y la policía frente a lo que podrían ser eventuales vulneraciones incluso a derechos humanos. Ciro, vamos desglosando entonces. ¿Por qué dices tú que el Ecuador está borrando a partir del Ejecutivo ese artículo 1 de la Constitución de Estado social de derechos, ¿no es cierto? Y de Constitucional de constitucional derechos de y derecho justicia. y de justicia. Porque ¿cuáles son los argumentos? Vayamos punto por punto. Bueno, en el caso, por ejemplo, mira, de la ley de orgánica, hoy llamada de Solidaridad Nacional, mal llamada de Solidaridad, que fue enviada, como tú has indicado, con el nombre de Ley de Combate a a las Economías Criminales. Criminales. Claro, lo mandaron como Ley de Combate a las Economías Criminales para justificar de que era una ley económica. Ya, en realidad, cuando ya el CAL le calificó, porque era obvio que lo iba a calificar, tiene el Ejecutivo control total de la Asamblea y de todos sus organismos, ¿ya? Entonces, inmediatamente le cambiaron y le dijeron que era una ley de solidaridad nacional. Efectivamente, habría que ver de solidaridad con quién.
Nosotros pensamos que esta es una ley, por ejemplo, que tiene dos ejes. Un eje es darle facultades extraordinarias, dictatoriales, al Poder Ejecutivo, al presidente de la República, entre otras. Él puede ahora, eludiendo los filtros constitucionales, entonces él puede declarar estado de guerra, él puede declarar un estado de excepción en los hechos, ya, sin pasar por la Corte Constitucional. Y declarado ese estado, entonces las Fuerzas Armadas a su vez y la policía tienen las manos libres para actuar indiscriminadamente bajo el argumento de que con eso van a combatir a las bandas narcodelincuenciales. Yo quiero dejar claro un hecho. El Colegio de Abogados de la Federación Nacional de Abogados jamás podrán oponerse a que se combatan a las bandas narcodelincuenciales. Ningún ecuatoriano, yo creo, puede oponerse a que se combatan las bandas narcodelincuenciales que han sembrado de terror en el Ecuador. Pues eso es obvio. Sino que son Lo que las no podemos formas. permitir es que a Los nombre objetivos. del combate a las bandas narcodelincuenciales se quiera imponernos un estado de terror que no precisamente va a perseguir a las bandas narcodelincuenciales. De rebote, pues, soslayadamente puede ser que enfrenten a las bandas narcodelincuenciales, pero en realidad aquí lo que se viene es más adelante una arremetida contra todo aquel que no se someta a los designios, a la voluntad, a los intereses del Poder Ejecutivo. Ciro, si fuese cierto que se busca eh, erosionar las economías criminales, debería tener mucho poder, debería darse recursos y poder, por ejemplo, a la UAFE. ¿Qué dice respecto a la UAFE? Esta ley tenía 4 líneas. No decía nada precisamente de cómo, en efecto, lograr que la UAFE pueda cumplir su papel. No dice una palabra respecto, por ejemplo, de qué hacer con los lavados de activos en el sistema bancario. Ya que todo el mundo sabe, y ellos mismos han dado datos, es decir, hay datos de que cada año aquí en el Ecuador se lavan más o menos 5.000 millones de dólares en el sistema Y bancario. Ciro, y no se necesitaba esta ley. Está demostrado con lo que hicieron en el asunto de Manabí con la familia de Fito. Se pudo intervenir sin necesidad de esta ley. Evidentemente. Por eso, entonces, un eje es darle al Poder Ejecutivo una cantidad de facultades, diríamos, aprovechándose del sentimiento de inseguridad que hay en la gente. Entonces dicen, no, mire, ¿cómo es posible que salgan libres X ciudadanos? Aquí los jueces les ponen en libertad. De acuerdo. Sí ha habido casos que les han dado la libertad sin que sea posible, sin que merezcan, ¿no es cierto? Ahí tenemos los casos de Metástasis, Plaga, Purga, etcétera, que están investigando varios de estos elementos. ¿Hay corrupción en el sistema de justicia? Claro que hay corrupción en fiscales y en jueces, pero también hay corrupción en la cúpula de la policía y en la cúpula de las Fuerzas Armadas. Entonces, para ser coherente, teníamos que comenzar limpiando, ¿sí? La policía, las Fuerzas Armadas, obviamente el Consejo de la Judicatura, la Justicia, la Fiscalía, para ser coherentes. Es decir, para ser coherentes tendríamos que empezar diseñando un plan integral de seguridad que no solo afecte los efectos de las causas, sino las causas. Que son Porque sociales, mira, ¿no? el problema de que tú le pones prisión preventiva a un ciudadano es cuando él ya ha cometido el delito, ¿no es cierto? Y lo que aquí se trata de un verdadero plan de seguridad es de evitar pues el delito. No vamos a buscar solo combatir los efectos cuando ya te han acribillado a ti, cuando ya han secuestrado o han extorsionado a miles de personas. No, debemos evitar la extorsión, debemos evitar el cometimiento del delito, debemos evitar que los niños sean secuestrados, sean cooptados por las bandas narcodelincuenciales, criminales, etcétera. Y eso significa un plan integral de seguridad. Y tú ves en estas leyes algo que refleje un plan integral de seguridad. Aquí se habla algo del problema, por ejemplo, de las medidas sociales, que son el caldo de cultivo cuando no existen para el surgimiento de la inseguridad. Necesitamos un Estado presente, un Estado que invierta en el sector social, en el sector público. Obviamente no desconocemos que debe invertir en el sector de seguridad, pero, como tú dices, invertir para prevenir que los niños, los jóvenes no estén deambulando en la calle y sean cooptados porque las bandas sí hacen presencia, pues ellos tienen para comprar a los niños. Vayamos puntualizando, Ciro. ¿Qué artículos, qué puntos
tienen controversia y tienen objeción por parte del Colegio de Abogados y de la Federación de Abogados. Bueno, en cuanto a la ley esta que decíamos de solidaridad, por ejemplo, nosotros estamos en contra de que se generalice la prisión preventiva para ciertos delitos que ellos dicen, mientras para los policías y militares se elimina la prisión preventiva. Ya. Se le da el indulto. No solo eso. En el proceso, ellos no pueden ser detenidos. O sea, si hay un militar, un policía, que es sospechoso de haber violentado derechos, de haber actuado irregularmente al margen de la ley, lo que quieras, ¿ya? Ese policía y ese militar en ninguna circunstancia podrá tener prisión preventiva. Él se va a defender en libertad. No importa qué tipo de delito haya cometido, él se va a defender en libertad. ¿Ya? Y luego, al final del proceso, ya, eso dice en cambio el indulto anticipado, que en el proyecto original incluso decía que el indulto el presidente puede concederlo incluso en la etapa de investigación, es decir, cuando ni siquiera se había iniciado el juicio, cuando estabas en investigación previa. Como necesitaban los votos en la asamblea de un sector del correísmo, entonces por presión del correísmo modificaron una parte de eso y dijeron, no, el indulto anticipado no se va a conceder en la investigación previa, se concederá cuando haya una sentencia ejecutoriada. Muy bien, entonces, los militares y policías se van a defender en libertad, nunca serán encarcelados. Y luego, no importa, que siga el juicio. Cuando ya acabe el juicio y me den una sentencia condenatoria, yo como policía y militar, yo ya sé que en ese momento el señor presidente me da el indulto anticipado. Entonces, ¿qué es eso? Una garantía para la impunidad. Eso es impunidad total. O sea, que me sigan nomás del juicio. Total, yo voy a estar libre. Total, yo sigo ejerciendo mi función en la policía, en las Fuerzas Armadas. O sea, a mí no me pasa nada. Esto es como volver en tiempo de la dictadura al Código Penal militar, Código Penal policial. Claro, claro. Es decir, a mí no me pasa nada. Entonces, esto es impunidad. Yo tranquilamente con esto hago lo que me da la gana, desaparezco. Y Ciro, para terminar este punto, ahora mismo se habla de que los 16 militares involucrados en el caso de los niños de las Malvinas estarían pidiendo a través de sus abogados un habeas corpus para que salgan en libertad. ¿Es posible aquello? No, porque incluso esta ley, como dije, por las presiones, porque necesitaban los votos, algunas modificaciones sufrieron en el camino. Y una de esas modificaciones que sufrieron es de que el indulto se podrá conceder siempre y cuando estos militares o policías no hayan sido acusados del presunto delito de desaparición forzada o, peor aún, de delitos de lesa humanidad o de violación a derechos humanos. Entonces, visto desde ese ángulo, es decir, si el proyecto se hubiera aprobado como envió el presidente de la República, efectivamente, los de las Malvinas, los militares de la aviación, de la FAE, que están ahora detenidos y procesados, ellos no se iban a su casa tranquilamente. Si esa ley hubiera estado en vigencia cuando ocurrió eso, ellos iban a la casa. Ahorita no procede ese habeas corpus. Ahorita no procede ese habeas corpus y habrá que, ahí viene el otro tema. Y la amenaza sobre los jueces. Habrá que ver efectivamente si no hay presiones y chantajes a los jueces, porque no te olvides tú lo que pasó, por ejemplo, en el caso de la jueza Nubia Vera, ¿ya? Cuando tenía el conflicto con la vicepresidenta de la República, el presidente. El presidente del Consejo de la Judicatura está siendo objeto de una investigación previa que por lo visto no camina, está ahí durmiendo, ¿ya? ¿Por qué diríamos, está siendo investigado el presidente del Consejo de la Judicatura? Porque él fue al Consejo, a la unidad judicial aquí norte de Quito, en Iñaquito, ¿ya? ¿A qué? A entregarle, según denunció la jueza Vera, una flash memory, a entregarle un dispositivo con la sentencia a favor, es decir, negándole la acción de protección que había presentado la vicepresidenta de la República. Pero ahora la señora abogada Vera está en el caso Pueblecino, pues. Claro, ahora ella está enjuiciada por una presunta denuncia supuestamente de soborno, de cohecho, etcétera. Entonces, legalmente no procede ese habeas corpus. Ese habeas corpus no procede. Sin embargo, mira, ellos lo presentan. El abogado que presenta eso en representación de ellos argumenta como un elemento por el cual deberían concederles el habeas corpus la vigencia de la ley de solidaridad. Es decir, mira, así es como van a cometerse los abusos. Esta ley, así como está incluso esta ley, no le faculta a él el presentar el habeas corpus. Sin embargo, él lo presenta. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos.
Sí, porque es para 11 militares, no es para los 16, porque Ya. hay 5 que están como colaborando con la justicia, dice, con la Sí, fiscalía, ¿no? claro. Vamos a otro acápite. ¿Cuál otro tema? Por Ya. ejemplo, el asunto ese de la solidaridad, llamémosle, de que los empresarios, como parte de su impuesto a la renta, hagan donaciones a las fuerzas militares, a las fuerzas policiales. Bueno, mira, yo pienso que eso era para justificar el asunto de la presentación de la ley como económica, Económica. ¿ya? Pero además, en efecto, esta, yo diría, sí es una ley de solidaridad, pero una ley de solidaridad con las Fuerzas Armadas y con la policía, con los militares y policías que puedan ser enjuiciados. Con ellos, esta ley es extremadamente solidaria, tan solidaria que les da impunidad. ¿Ya? Lo otro, el que puedan debitar de sus impuestos las donaciones que le hagan, Pero entre no es comillas. donación, eso no Por es eso, no es donación. donación, pues. En la práctica lo que estoy haciendo es lo que tú dices, un Anticipar. impuesto anticipado. A ver, yo le voy a dar tres tanquetas al ejército. Ya esas tanquetas valen tanto y yo como soy dueño del monopolio Novoa, que tiene que pagar millones de dólares, decenas de millones en impuestos, entonces de ahí debito el valor de las tanquetas. Y hasta sobreprecio podrían No, poner. entonces, evidentemente, mira, esta es una ley, entonces, y es una ley que con estas cosas atenta contra una serie de derechos. ¿Qué Por otra? ejemplo, es inconstitucional, ¿por qué? Porque esta ley interfiere, por ejemplo, en la función judicial, ¿ya? Porque quienes son los responsables de procesar y de determinar la culpabilidad o no culpabilidad son precisamente los jueces, ¿ya? Sin embargo, aquí ya, y cuándo se concede el indulto anticipado. El indulto anticipado en la legislación antes de esto solo se podía conceder por razones humanitarias, ¿ya? En primer lugar, Ya, esté sentenciado, ya, esté sí, preso, sí, y por razones humanitarias. salud, un montón de cosas. Enfermedad catastrófica, incurable, etcétera, que le tenía ya al postrado en la celda, que el hombre, es decir, que además era una carga para el resto y para él mismo, ¿ya? Entonces, ese era uno de los elementos, por ejemplo, para un indulto. Aquí no. Entonces, estás en la práctica pasándote por encima de la función judicial. ¿Ya? Aquí el juez, entre comillas, es el presidente de la República. El juez que dice, no, todos se van afuera. Ya, el indulto es perdón en términos jurídicos. Entonces, bueno, yo les perdono, pero en realidad les perdono porque yo creo que son inocentes. Les perdono porque ellos estaban cumpliendo con su deber, porque ese es el discurso presidencial. En este tema, entonces, habría que agregar lo que ahora mismo dice el ministro del Interior, por ejemplo, eso de que los jueces y los fiscales que tengan decisiones o resoluciones a favor de los presuntos delincuentes, narcotraficantes, serán perseguidos y investigados, fiscalizados sus bienes, igual sus familias. Igual el Ejecutivo, esa es función del Consejo de la Judicatura, no del Ejecutivo. Ya, eso dice el tercer proyecto de ley. El proyecto este que igual, supuestamente es un proyecto de ley para optimizar la contratación pública. Y resulta que en el proyecto de ley para optimizar la contratación pública te envían las reformas que tú dijiste hace un momento. Reformas al Código Orgánico Integral Penal, reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. ¿Para qué? Para juzgarles a los jóvenes como adultos. Lo cual en materia penal Yo ponía eso de los jueces para hacer constituye una ignorancia total. Hay otro artículo que, aparte de la unidad de materia. Sí, no hay unidad de materia en ninguna de estas leyes. Ninguna tiene unidad de ¿Qué materia. otra cosa hay en este código, en esta ley de solidaridad? Entonces, mira, estos son los elementos que nosotros encontramos como graves, diríamos, en la ley de solidaridad, que le hacen inconstitucional de hecho, ¿ya? Y que tienen que ser evidentemente demandados, ¿ya? Ahora sí vamos a la ley de inteligencia. Ahora, lo que pasa es que no hay que, mira, ni el gobierno. Yo escuché una entrevista en uno de sus programas de televisión a uno de los asambleístas de ADN. Y él que decía, y tiene razón, él decía, no debemos tomar las leyes aisladas, unas de otras. Porque todas las leyes estas que ha mandado el Ejecutivo forman parte de un conjunto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Forman parte de un proyecto. Lo que te decía hace un rato, de un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Cambiar la naturaleza del Estado.
convertirle en un Estado persecutor, convertirle en un Estado que efectivamente nos convierte a los 18 millones de ecuatorianos en sospechosos, ¿ya? Y que le da al Estado la facultad de investigarnos a cualquiera sin que ninguno de nosotros ni siquiera esté enterado, ¿ya? Es decir, con esta ley, en cambio, con la famosa ley de inteligencia y contrainteligencia, entonces que se complementa con esta otra. ¿Cuáles son los puntos de observación? Es decir, ¿cuáles son las cosas? A ver, esta ley es presentada como una ley que supuestamente va a permitir detectar, ¿no es cierto?, descubrir, ya antes, investigar a las economías criminales, investigar a las grandes mafias del narcotráfico, etcétera. Y esa es la justificación. Y entonces, para poder investigar a ellos, entonces ahí sí se justifica. No importa, no importa que les hagan seguimiento desde antes, no importa que no haya orden de juez competente para investigarles. Ese es el discurso que le venden. Y la gente que está tremendamente asustada, tremendamente intimidada, ya que dice, está bien, pues, no importa, pues. No importa, claro, no importa pasarse por encima todas las garantías y derechos constitucionales porque estamos enfrentando a unos criminales avesados que tienen más recursos que la propia policía y las Fuerzas Armadas y que son más peligrosos. Bien. Entonces, un artículo ahí, por ejemplo, un tema, el asunto de la información, sin necesidad de que medie un pedido de un juez. Entonces te decía, mira, es que esa es la justificación. Entonces, mira, con eso ganan el respaldo de la opinión pública. No te olvides que los estados autoritarios, incluso los regímenes fascistas, lo primero que hacen es ganarse ideológica, mentalmente a la gente. Hitler hizo eso en Alemania. Ya tenía alienado a su pueblo en nombre de una doctrina que era totalmente criminal. Ya aquí nos están haciendo lo propio. Es decir, no importa las medidas que se tomen y que el gobierno las tome, no importa si van por encima de los derechos y garantías, porque supuestamente están orientadas a combatir el delito. Ahora, yo te voy a leer. Sí, Ciro, entonces, de acuerdo al Colegio de la Federación de Abogados, ¿cuáles son los puntos ahí eso vamos. En cuestión? Artículo 5, dice, amenazas, porque esta es una ley que va a combatir las amenazas. Amenazas son los fenómenos, elementos o condiciones de naturaleza antrópica. ¿Qué es la naturaleza antrópica? Los elementos, condiciones que tiene el ser humano, que ejerce el ser humano, caracterizadas por su capacidad, motivación e intencionalidad de atentar contra los intereses vitales o estratégicos del Estado, los cuales varían constantemente con el aparecimiento de nuevos actores y desafíos en los ámbitos político, social, económico, ambiental, tecnológico, criminal y estructural del Estado. Es decir, las amenazas criminales son una de las 6 que están aquí enumeradas, porque son las amenazas políticas, sociales, económicas, ambientales, tecnológicas, y luego completan poniendo a todo, porque son las amenazas estructurales del Estado. Entonces ahí está todo. Ya, las que se te olvidaron o las que por A o B no están aquí, son las que están como amenazas estructurales del Estado. Y las criminales, como tú verás, son solo unita de las tantas. Entonces, estas son las amenazas. ¿Qué ocurre? Que entonces viene luego el criterio de anticipación, porque es una ley que se anticipa a las amenazas. Entonces, es la capacidad de avisorar y prepararse para eventos futuros. Esta habilidad permite a los tomadores de decisiones adelantarse a amenazas, riesgos y vulnerabilidades. Es decir, entonces yo con esta ley, una vez que he definido cuáles son las amenazas, entonces yo me adelanto para prevenir estas amenazas. Y entonces, ¿qué hago? Inteligencia y inteligencia estratégica. Hay 2 niveles. La actividad consiste en la obtención, sistematización y análisis de la información específica referida a las amenazas, riesgos y conflictos que afecten a la seguridad integral. Inteligencia estratégica, la actividad consistente en la optimización, sistematización y análisis de la información específica que permita hacer frente a las amenazas y riesgos del Estado. Y está muy vinculada a la anticipación y a la prospectiva. ¿Quién hace todo esto?
el sistema de inteligencia. ¿Quién dirige el sistema de inteligencia? Un funcionario nombrado por el presidente de la República, ¿ya? ¿Y quiénes son los subsistemas? De las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el análisis financiero y económico, la Casa Militar, el Tribunal, la inteligencia tributaria, etcétera. Ya. Entonces, este sistema de inteligencia, a su vez, ¿qué tiene como capacidades? Entre otras, pues son como 20 capacidades, ¿ya? La de identificar riesgos y amenazas que afecten a la soberanía y la seguridad integral. Entonces, son ellos, los militares, los policías, ¿ya? Los que van, y luego dice, identificar los blancos de alto valor que afecten la seguridad integral del Estado. Entonces, concluyamos en esta parte. Parte. ¿Cuáles son los riesgos, los peligros entonces? Esto es criminal. Es decir, a ver, primero, las amenazas son ambientales, económicas, De todo tipo, ¿no? políticas, de todo tipo. Muy bien. Yo considero mañana que estos defensores de la naturaleza que se oponen a un proyecto minero en el sur del país, en fuentes de agua, en los páramos, etcétera, ¿ya? Constituyen una amenaza, pues, porque se están oponiendo a una concesión legítimamente entregada por el Estado ecuatoriano, que le va a dar recursos al Estado ecuatoriano y que por ende, pues, entonces pone en riesgo ese proyecto. Entonces, esa actitud de esos ciudadanos constituye una amenaza, ¿ya? Como yo, sistema de inteligencia y contrainteligencia, detecto que esa es una amenaza, ya inmediatamente actúo y le convierto en blanco. Identifico a ese como un blanco de alto valor que está afectando al Estado ecuatoriano, ¿ya? Y entonces, como eso yo llegué aquí en la reunión de nosotros, de los que estamos dentro del sistema, dirigiendo el sistema, nosotros llegamos a esa conclusión. Entonces, a ver, investígame a esos 20, 40, 50, 100, 200, ya, muy bien, pide toda la información. O sea, que tú dices que eso va a ser una especie con dedicatoria y persecutoriamente. Es que eso es la ley, pues. La ley te permite eso, pues. Es que aquí la ley más adelante te concede la facultad para que el seguimiento y monitoreo del Sistema Nacional de Inteligencia. Entonces, el Sistema Nacional de Inteligencia puede pedir información a todo el mundo, a cualquiera, a las empresas telefónicas, puede pedir, mañana puede pedir al colegio de abogados. A ver, señores del colegio, entréguenme la base de datos de todos los abogados. Ya, nosotros no nos podemos negar, porque todas las instituciones públicas y privadas están obligados a entregar al sistema de inteligencia toda la información, so pena, obviamente, de ser procesados penalmente. Ciro, ¿qué otro artículo hay así brevemente para ir avanzando? Entonces, a nuestro juicio, esta es la configuración grave. Sí, son varios los artículos en donde se dan esas facultades al sistema de inteligencia, todo eso. Ellos pueden pedir la información sin orden de juez competente, ¿ya? Entonces, por ende, es decir, aquí lo que se está creando es un sistema policíaco, un Estado policíaco, en el que los 18 millones de ecuatorianos pasan a ser sospechosos. Eso está en el artículo 23, ¿ya? Dice, mira, dar atención inmediata en el literal B a la información solicitada por la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia, identificar las vulnerabilidades, amenazas y riesgos. Ciro, esto ya es ley de la República porque está publicado en el registro oficial. Pero todo esto que decíamos que es un proyecto, es un plan de gobierno, ¿a dónde apunta? Bueno, yo pienso que esto apunta a generar un Estado efectivamente con poderes omnímodos, en donde el presidente de la República, ¿ya? Que además está controlando varias de las funciones a través de gente afín a su proyecto, evidentemente pasa a convertirse en un emperador. ¿Ya? Y que obviamente gobernará de acuerdo con su voluntad, con sus intereses económicos, con los intereses de él y también con los intereses de quienes él representa. Estamos conversando este día con el abogado Ciro Guzmán, secretario de la Federación Nacional de Abogados y director del Colegio de Abogados de Pichincha. En todo caso, la gente dirá, bueno, estamos viendo una ola de delincuencia, de criminalidad, y como los que
que están criticando esto un poco, están a favor de eso. ¿Cómo debería ser una ley de inteligencia? Porque un Estado necesita inteligencia, ¿verdad? ¿Cómo debería ser una ley de inteligencia que no tenga estos elementos persecutorios, estos elementos de represión? Entonces, ¿cuál debería ser una Mira, ley y cuál debería ser una política? Aunque ya hemos dicho que debe ser una política, un plan de seguridad donde involucre el ataque a las causas del problema, ¿verdad? Pero ¿cómo podríamos aportar? ¿Y cuál debería ser mira, en verdad existe, un todos los proyecto? gobiernos y todo y el Estado y todos los estados tienen un sistema de inteligencia. No es que no lo tienen. El CIES, en el caso nuestro, ¿qué Que no ha es? funcionado, El dicen. Centro de Inteligencia Estratégica Que no han de funcionado, dicen. Seguridad del Estado. Entonces, que no ha funcionado, eso habrá que ver por qué no ha funcionado. Pero tienen pues el sistema de inteligencia, ¿ya? Y entonces el sistema de inteligencia obviamente tiene que funcionar de acuerdo con los parámetros constitucionales y legales, porque nosotros no vivimos una dictadura, nosotros no vivimos un Estado emperador, no, nosotros vivimos un Estado constitucional de derechos. Yo creo que sí Entonces, funcionó un poco porque el ya. presidente después que ganó las elecciones dijo que le amenazaban su vida, ¿recuerdas? Ya. Entonces, mira, entonces lo que nosotros decimos, a ver, el sistema, o sea, que tiene que haber un sistema de inteligencia, tiene que haber ya habido, que existen incluso posibilidades de investigar a quienes estén envueltos en presuntos delitos, existe. El Código Penal contempla, pues el procedimiento de investigación penal contempla el hecho de que, por ejemplo, el fiscal, vía solicitud a un juez, pueda hacer un allanamiento, pueda interferir, digamos, los teléfonos, pueda hacer una serie de acciones que le permitan obtener información. Claro, pero, pero ahí sí, mira, la información es primero la que se requiere para el caso concreto. Claro, que está judicializado, que está denunciado, que fue sorprendido en delito flagrante o que se hizo mediante un acto urgente. Es decir, existen los elementos para eso. Por lo tanto, aquí lo que están pidiéndonos es que lo que no pidiéndonos ya está decretado, es carta blanca para convertir, como te decía hace un rato, a todos los ecuatorianos en sospechosos. Cualquiera que estos jóvenes definan como una amenaza en el sistema de inteligencia, cualquiera puede ser investigado. Y con eso han ido al piso leyes orgánicas fundamentales. A ver, la ley de protección de datos, que con tanta pompa se aprobó hace unos 2 años, si no me equivoco, ya, y prohíbe pues que las instituciones entreguen los datos que son íntimos, que se revelen datos que son, diríamos, incluso peligrosos, revelarlos. Ahora, esa ley ya no tiene sentido, pues. Ya se van a revelar, el sistema de inteligencia puede pedir todo lo que Sí, lo quieras. vamos terminando. ¿Cuál es el criterio del Colegio de Abogados de la Federación respecto a esto de que los menores de Ujú. edad sean juzgados como adultos en el caso de delitos? Y para eso las reformas que se plantea o se plantearía en este otro Cuerpo proyecto de legal. ley urgente, ¿no es cierto? Y primero, no podría, esos dos casos, tanto el asunto de los delitos como las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial para impedir de por vida el ejercicio de la profesión a los abogados, por ejemplo, ya que supuestamente participen en presuntos delitos, no podía ser ni debe ser tratada dentro de esa ley, porque rompe la unidad de materia, ¿ya? Tiene que ser tratado en la vía ordinaria. Estos mismos proyectos de ley deberían haber sido tratados en vía ordinaria, porque no eran proyectos económicos urgentes. Entonces, desde su origen está viciado el tratamiento. Es un tratamiento inconstitucional, violatorio, ¿ya? ¿Cuál debería ser el procedimiento desde nuestro punto de vista? ¿Ya? Si se requiere una ley o perfeccionar las que ya tenemos para reforzar, por ejemplo, ciertos elementos que le permitan a la policía actuar de mejor manera, etcétera, nosotros estamos de acuerdo. Ya, obvio, ya, que hay que darle a la policía efectivamente, yo diría, mayores capacidades. Hay que darles. Y eso es lo que el Estado no le ha dado. ¿Y hay algo que le impida al Estado darles esas capacidades? No, no. No sé si hace falta más normas para que le den a la policía todo lo que tienen. No les han dado porque no les interesa. A ver, si hace falta jueces probos, hace falta una justicia mucho más calificada, hay que permitir, pues, hay que darle presupuesto al sistema de justicia.
no es un secreto, y la fiscal general anterior desde hace años viene señalando de que hace 3 años teníamos un déficit de 500 fiscales para poder actuar conforme al promedio en América Latina, ¿ya? Dentro del estándar. ¿Qué se ha hecho? El gobierno le ha dado el presupuesto para que se puedan contratar esos 500 fiscales, precisamente porque hay un crecimiento del delito. Entonces, tú no puedes investigar 100 delitos que ocurren cada día, ya, cuando antes ocurrían 10, con los mismos números de fiscales. Ciro, vamos terminando ahora sí. Todo esto que lo dices tú y lo dicen muchos abogados, muchos constitucionalistas, que todos estos proyectos no tienen unidad de materia para comenzar. Dos, que atentan contra principios constitucionales y acuerdos internacionales. De Incluso. derechos humanos, así es. ¿Qué va a hacer la Corte Constitucional? ¿Se puede esperar algo de la Corte Constitucional, que es el último eslabón en este caso? Bueno, mira, nosotros no tenemos la capacidad de adivinar. Nosotros vamos a presentar a la Corte Constitucional las demandas correspondientes. Aspiramos y esperamos que la Corte Constitucional efectivamente actúe ahí sí, como decimos, en derecho, pues. Y en efecto, habiendo semejantes vulneraciones a la Constitución, la Corte, que es el organismo encargado de hacer el control constitucional, efectivamente declare la inconstitucionalidad de estos proyectos. Esperamos que así lo haga. Mira, la Corte ya declaró la inconstitucionalidad, por ejemplo, de los jueces especializados en materia constitucional. ¿Ya? Entonces, nosotros esperamos eso. Y esperamos, aunque la verdad no tenemos mucha esperanza, ¿ya? De que el Ejecutivo, en vez de dedicarse a fortalecer el punitivismo penal para justificar un supuesto combate a la delincuencia, estructure un serio, un verdadero plan de seguridad, pues de combate a la inseguridad, y que para eso cuente con el apoyo de la academia, cuente con el apoyo de los gremios profesionales. Si a nosotros el Ejecutivo nos pide opiniones respecto de esto, con mucho gusto, pues, ya, a la federación, los colegios profesionales, ya, porque aquí necesitamos un verdadero plan de seguridad. Un plan que tenga estrategia, es decir, el qué. Una táctica, el cómo y un objetivo. Un plan que sea no solo reactivo, sino que sea preventivo y que le ponga énfasis en la prevención, no solo en la reacción, más que en la reacción. Obviamente, en el momento actual, la reacción es necesaria, es indispensable, ya porque la prevención hay que construirla. Un plan de seguridad no se va a ejecutar en 4 meses. Así esté bien diseñado, no se va a resolver los problemas en 1 año, en 6 meses, no. Porque son problemas muy serios los que tenemos. Pero hay que diseñar ese plan y hay que ejecutar ese plan, que implica, por ejemplo, inversión pública, que implica, por ejemplo, cambio en la concepción de los presupuestos del Estado. ¿Ya? ¿Cómo vamos a estructurar? Y saneamiento, ¿no? Claro. Entonces, mira tú, no es un problema solo de decir reformes el artículo tal para que a los jóvenes ahora les juzguen como adultos. Claro, la idea, y con eso terminamos, la idea es depurar, por ejemplo, fuerza pública, Claro. Policía, militares, justicia, fiscalía y la inversión social para que el Estado vuelva a estar presente en todo el territorio nacional. Con esto terminamos el diálogo con el doctor Ciro Guzmán, secretario de la Federación de Abogados del Ecuador y director del Colegio de Abogados de Pichincha. Realmente los ecuatorianos lo que reclamamos es vivir en un Estado constitucional de derecho y justicia y donde se busque la dignidad, la equidad y todas las oportunidades y todas las oportunidades a las que tenemos derecho. Señoras y señores, gracias. Aquí ponemos al debate este asunto, aquí ponemos a que la sociedad haga memoria y no se esconda y no sea indiferente a lo que está pasando ahora mismo en nuestro país. Ciro, muchísimas gracias por haber venido a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicación. Señoras y señores, les invitamos a suscribirse a nuestro canal, a dar un like y a compartir estos diálogos que buscan simple y llanamente abrir la mente y debatir los temas que más nos interesa y nos preocupa a los ecuatorianos. Hasta la próxima.